Bueno, desde la Unión Nacional de Educadores nosotros hemos acudido a un plantón en la Corte Constitucional para exigir a los 9 jueces que se pronuncien en derecho y que se admita el juicio político para que la Asamblea Nacional proceda con esto que es prácticamente está establecido en la Constitución de la República, está dentro de la normativa el juicio político al presidente de la República. La Unión Nacional de Educadores nos mantenemos en asambleas y movilizaciones permanentes por el tema de cómo es que se ha estado administrando el país en estos 2 años y puntualmente sobre el tema educativo. ¿Van a quedarse o es un plantón momentáneo? ¿Van a estar allí hasta que se conozca el pronunciamiento de la Corte? ¿Cuál es la resolución al respecto? Bueno, en las horas de la mañana hemos hecho un plantón y vamos a estar vigilantes. Como le dije anteriormente, estamos en asambleas y movilizaciones permanentes. Entendemos que la Corte Constitucional tiene plazo hasta el día de mañana y por lo tanto, pues nosotros vamos a estar vigilantes, tomando en cuenta que el 5 de febrero el pueblo ecuatoriano le rechazó al presidente de la República en la consulta popular y eso significaba, y nosotros exigimos al presidente de la República que dé un paso al costado. En vista de que se aferra al poder, tenemos esta otra vía que es constitucional, que es justamente el juicio político. Por eso es que estamos vigilantes y exigimos a la Corte Constitucional actúe en derecho. ¿Se va a repetir esta medida o es solo por el día de hoy? Porque, como usted bien dice, la Corte Constitucional tiene hasta el día de mañana para dar su pronunciamiento. ¿El plantón se va a repetir el día de mañana o no? Nosotros en el día de hoy en la tarde tenemos reunión con nuestras bases en donde ahí es lo que vamos trazando la hoja de ruta. Por lo pronto, el plantón se desarrolló el día de hoy aquí en la ciudad de Quito, el día de ayer se desarrolló en la ciudad de Guayaquil y en diferentes ciudades también ha habido manifestaciones. Aquí en la ciudad de Quito específicamente tendremos la asamblea virtual en horas de la tarde para seguir trazando estas hojas de ruta. Las personas que están participando en esta medida de, digamos que, de presión a la Corte Constitucional, los maestros que están en este plantón, ¿han interrumpido sus actividades educativas o no? Bueno, nosotros jamás hemos interrumpido nuestra jornada laboral. Quien está interrumpiendo el proceso enseñanza-aprendizaje es este gobierno, cuando a través inclusive de un reglamento que emitió a mediados del mes de febrero, hay regresión de derechos no solamente para el magisterio, sino para la comunidad educativa. ¿Por qué cree usted, Isabel, que la Corte Constitucional debe dar paso al juicio político en contra del presidente de la República? Bueno, es claro el pedido y la competencia que tiene la Corte Constitucional. No le corresponde analizar el fondo, sino la forma simplemente, y por lo tanto el pedido ha llamado a juicio político está dado y simplemente la Corte Constitucional tiene que admitir es parte del derecho, es parte inclusive del clamor popular y hay las causales, inclusive si se decide revisar, hay las causales suficientes para que se inicie este juicio político. Ustedes también están solicitando, se reunieron el fin de semana pasado con el titular de la Asamblea Nacional para pedir algunos aspectos relacionados con las reformas a la ley de educación. ¿Qué es lo que les preocupa de la ley que ustedes han demandado del presidente de la Asamblea Nacional y también han pedido el juicio político en contra de la ministra de Educación? ¿Cuáles son lo que es la causa para pedir el juicio político en contra de la ministra de Educación? Bueno, desde la Unión Nacional de Educadores hemos hecho un análisis de la normativa y de las acciones y omisiones de la ministra de Educación y existen causales. Por ejemplo, 195,000 niños están fuera de las escuelas, no regresaron luego de la pandemia. Y según la 43ª transitoria, el Ministerio de Educación tenía 30 días para elaborar un plan de reinserción escolar. Hasta el día de hoy no lo hace. Y con mucha pesar vemos cómo estos niños, estas niñas, algunos de los que están fuera, en lugar de asistir a la escuela pública, están asistiendo a la escuela de los sicarios. Organizado por las mafias y las bandas criminales. Eso no puede seguir así. Hay que
hay que promover, hay que defender, hay que tomar en cuenta que el interés superior del niño, de la niña y del adolescente son primordiales. Por otro lado, en medio de esta violencia que nos dejó que estamos viviendo y que el COVID también nos alteró nuestra parte emocional, nuestra salud mental, la UNICEF indica que de cada 10 hogares, 7 sufren trastornos emocionales. Ante esto, le posterga un año más el plan de erradicación de todo tipo de violencia en el ámbito escolar y el departamento de ese, donde están los psicólogos educativos, donde están los psicólogos clínicos, donde están los trabajadores sociales. En lugar de ir aumentando, prácticamente no está haciendo nada. Dice claramente que se debe ir aumentando progresivamente el profesional. Hay un déficit del 56% de este personal en las instituciones educativas. Se indicó que se les debe hacer un llamado al concurso de méritos de oposición. Ese tiempo está ya vencido. Por otro lado, se inventan requisitos para lo que es la revalorización docente. No aplica como establece la normativa el artículo 117 sobre la jornada laboral y saca al periodo extraescolar, extracurricular, a los refuerzos académicos, a la participación estudiantil. Se lo dice que no tienen nada que ver con lo pedagógico y no se debe hacer planificaciones. Entonces, realmente no sé qué considera pedagógico la ministra de Educación, y esto es lo que está promoviendo es la sobreexplotación laboral y la optimización del personal de los maestros y maestras en el ámbito educativo. Teniendo 8.402 partidas certificadas por el Ministerio de Finanzas, no hace el llamado al concurso de méritos y oposición. Tenía que haberlo hecho en enero y en agosto del año anterior, no lo hizo. En este año convoca un concurso solamente para 400 partidas, cuando la UNAE dice claramente que en el Ecuador hay un déficit de 74.000 partidas maestros en el ámbito escolar, en el sistema fiscal. Entonces, son causas valederas que la Asamblea Nacional está analizando para que se inicie el juicio político a la ministra de Educación por el incumplimiento. También van a hacer una revisión del reglamento, porque el reglamento, al igual que estas omisiones de la ministra, lo que hacen es retroceder en educación. Isabel, ¿qué información tienen ustedes como gremio de lo que está ocurriendo en el AUSI, tanto con las escuelas afectadas como con los estudiantes? ¿Qué información nos puede compartir al respecto? Bueno, nosotros desde este espacio nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas del Cantón Alausí, desde la Unión Nacional de Educadores, con el presidente de la provincia de Chimborazo. Estamos haciendo los esfuerzos, hemos llamado a los maestros para que se solidaricen entregando toallas, víveres, para llevarles a las familias afectadas. Existe una escuela que fue afectada y también los niños, las niñas que están desaparecidos, la gente que sigue desaparecida, y nosotros hacemos ese llamado para que haya una acción rápida, que se cumplan con los protocolos, las rutas, a fin de que esto se remedie. Claro que ya las víctimas están ahí, y un hay llamado docentes, hay docentes de la UNE entre las víctimas mortales o entre las personas que se encuentran en estatus de desaparecidas. ¿Tienen esa información? Eso estamos nosotros investigando todavía no tenemos esos datos, y bueno, en cuanto tengamos también, o sea, tenemos que hacernos presentes allá en el lugar. Y lo que nos llama la atención es que hace un mes se tomaron una carretera, hicieron una acción, una medida de hecho los pobladores para pedir atención, porque ya sabían que esto podía ocurrir, pero sin embargo no se hizo absolutamente nada, y eso cae sobre la negligencia de las autoridades, que tenían que haber evacuado, de haber previsto esta lamentable suceso, ¿no? Que cobra la vida
de nuestros hermanos y hermanas, y que muchos niños quedan en la orfandad, y también la situación que se está viviendo, los damnificados, los sobrevivientes y las personas que han fallecido. Es muy lamentable este hecho.